La experiencia Crown al servicio de la comunidad. El PRI, el viejo PRI nacional, ha intentado a través de estos años, meses, días, de reposicionar su imagen. Si han visto sus redes sociales, han visto que su estrategia es prácticamente decir que antes era mejor. Que antes era mejor, que ellos generaron la condición social, que realmente ellos son los que iniciaron el bienestar en el país. Pero pareciera que se les olvida que los mexicanos sí tenemos memoria y que por culpa de ellos, por culpa de esas decisiones, por culpa de esas corruptelas, es que están en la lona. Prácticamente son el tercero y hasta el cuarto lugar en preferencias de voto de los mexicanos. Con ese contexto, me gustaría hablar, porque este podcast no solo lo ven en Coahuila, sino que lo ven en otras partes del país, lo escuchan en otras partes del país, sobre una de las voces polémicas dentro del partido, que es junto con Alito Moreno quien más defiende esta política priista y esta imagen de lo viejo y que lo nuevo no es bueno, y me refiero a Rubén Moreira, quien fue gobernador coahuilense, polémico gobernador coahuilense, y que llama la atención, por lo menos a mí, que habla, opina, agiliza de una manera en la que pareciera que los coahuilenses no tenemos memoria. Y es que vamos a recordar un poco quién fue Rubén Moreira. Y es que Rubén Moreira gana la gobernatura de Coahuila gracias a su hermano Humberto Moreira. La primera vez en la historia de México, quizás del mundo, a excepción de Cuba, que un hermano hereda al siguiente una gobernatura, una posición de poder como tal. No hablo de gobernador y presidentes, porque ha sido en senadores, sobre todo en Estados Unidos. La situación es que Rubén Moreira no gana por su carisma en la gobernatura, ni por su inteligencia, ni porque es un político hábil, sino que gana por el empuje que tenía la popularidad de Humberto Moreira cuando sale de la gobernatura. Sale anticipadamente para ser presidente del PRI a nivel nacional, a través de unos movimientos dejan a un gobernador interino, y desde el empuje, la verdad es que Humberto Moreira en ese tiempo, antes que se supiera todo el tema de la deuda y esta situación que siempre lo ha perseguido, tenía muchísima popularidad en Coahuila, índices del 70 y 80%. Es por eso que gana su hermano Rubén Moreira, quien curiosamente alguien le dijo que pues la mejor decisión de si tenía esa popularidad, y el mejor consejo que se le podía dar, es que repitiera a su hermano, porque la familia se iba a proteger entre sí. Situación que no pasó, porque a los pocos meses de que Rubén asuma la gobernatura, se pelea con Humberto Moreira, con su hermano. Rubén Moreira de alguna manera en ese tiempo de facto gobernaba la parte política de la gobernatura de Humberto Moreira, porque él puso a los secretarios. Muchos de ellos no repitieron ya con él, que se sintieron traicionados, y ahí empezó este gobierno tenso, malhumorado, corrupto, muy corrupto. Muchos han dicho en medios sociales que el gobierno de Humberto Moreira fue un gobierno muy corrupto, y en parte sí, pero poco se habla que el gobierno de Rubén Moreira fue más corrupto. ¿Por qué? Porque se taparon muchas cosas, se hicieron muchos negocios que se hicieron públicos, pero el gobierno de Rubén Moreira en Coahuila fue un gobierno que se caracterizó por varias cosas. Una de ellas, la persecución a periodistas, que fue grave. Ahora lo ves hablando de la protección a periodistas y que se les debe de escuchar y que se les debe de proteger. Cuando él fue gobernador, la verdad es que agredió de muchas maneras, de manera económica, política, y en un caso, en el caso de Milton, un periodista muy popular aquí en el estado de Coahuila, pues la policía lo golpeó de una manera que muy brutal. Pueden googlearlo si no lo creen. Eso fue en la época de Rubén. ¿Por qué? Porque era muy crítico con Rubén Moreira.
Entonces se caracterizó mucho por esa situación. Otro periodista, Memo Flores, fue perseguido de manera económica y política. Digo económica en el sentido de que los negocios que tenía fueron perseguidos también por la policía. Entonces esas corruptelas se caracterizaban en el gobierno de Rubén, y él no se puede decir que no sabía o no se entendía, porque en ese gobierno no pasaba nada si Rubén Moreira no lo autorizaba. Entonces, en la parte de periodistas se caracterizó por eso. En la parte de corrupción hubo muchos negocios de asignaciones directas que se les asignó a empresas dentro de su círculo político y de confianza, que se hicieron millonarios. Todo coahuilense que medio sabe de política o que está enterado de algunos funcionarios saben a quiénes hicieron millonarios en su gobierno, y que con total impunidad no se investigó funcionarios de muy muy cercano nivel de ese gobierno. Entonces ahora habla él a nivel nacional de corrupción por parte de la Cuarta Transformación, cuando su gobierno quizás fue uno de los más corruptos en la historia de Coahuila. Está en periódicos, está en análisis, pero aquí Coahuila es diferente, porque aquí como no ha habido alternancia, aquí siempre ha gobernado el PRI, digamos que no ha explotado pues ahora sí que la bomba de lo que ha sido el PRI estos casi 100 años. Pero en el caso de Rubén Moreira fue un gobierno en el que, cuando lo comparas con lo que dice o critica al gobierno federal, en cada caso que tú lo platiques es peor, mucho peor. Por ejemplo, él se vanagloria, de hecho escribió un libro muy malo, por cierto, pues que él es el creador de la seguridad en el estado en Coahuila. Y la verdad es que los primeros pasos sí se dieron con Rubén Moreira, pero costó muchísima impunidad y muchísima ilegalidad. Prácticamente el modelo de seguridad de Coahuila inició con grupos paramilitares llamados GROMs, llamados GATES, que no estaban en sí, sobre todo en Saltillo, no estaban dentro del sistema de gobierno de la policía estatal. Y eso se evidenció mucho porque hubo muchísimas violaciones a derechos humanos dentro del gobierno de Rubén Moreira. Muchas. Y por parte de estos grupos paramilitares que todo el mundo pensaba que era el gobierno. Y sí era el gobierno, pero no estaban registrados dentro del gobierno. Entonces, si tenías un abuso por parte de estos grupos de Rubén Moreira, tú ibas a derechos humanos, que por cierto estaba comprado por también Rubén Moreira, por personajes también que estaban alineados al sistema, te respondían que el gobierno, que ellos no conocían a esos grupos y que no podían aceptar la recomendación porque no eran parte de su grupo del Estado. Entonces, ¿de quiénes eran? Entonces, así es como lograron evitar todas esas recomendaciones. Después, cuando llega Miguel Riquelme, tratan de limpiar esta situación. Estos grupos, GROMs, GATES, se unen a la policía estatal, se unen a la fiscalía y digamos que se institucionaliza como tal. Pero durante todo el gobierno de Rubén Moreira hubo muchísimas violaciones a derechos humanos que nunca se investigaron y nunca se investigarán. Hubo muchas desapariciones, repito, agresiones a periodistas. Digamos, durante la época de Rubén Moreira no hubo un Estado de Derecho como tal en Coahuila. Todo el mundo tenía miedo porque, por un lado, tenías miedo aquí a los malos, en este caso estaban los Zetas en ese tiempo en el Estado, y por otro lado le tenías miedo al gobierno, porque era un brazo operador similar, paramilitar. Entonces, toda esta situación de que vimos en Coahuila fue terrible en el gobierno de Rubén Moreira. Yo creo que fue el sexenio más oscuro que hubo aquí como para un gobernador en el estado. Y que ahora salga a nivel nacional a decir barbaridades como que se prefiere, o sea, piensa él y piensa el PRI que la nueva sociedad mexicana quiere otros 70 años del viejo PRI. El que generó toda esta desigualdad social, el que tiene muchas cuentas ahora sí que por justificar a la sociedad. O sea, recordemos Peña, ¿sí? Recordemos Zedillo, o sea, los niveles de corrupción impresionantes. Entonces,
es ridículo, y yo la verdad cuando lo veo, tiene su podcast diciendo una sarta de barbaridades incongruentes. Uno, porque él lo hizo, lo que critica en la mayoría de las veces, y el PRI también lo ha hecho. Entonces, aquí los coahuilenses afortunadamente entendieron que Rubén Moreira no es bienvenido. De hecho, aquí en Coahuila no se aparece porque no le invitan a los eventos de oficiales como tal, importantes. No se ha visto aquí en mucho tiempo, porque el sistema del PRI aquí es diferente. Aquí es un sistema priista liderado por el gobernador Manolo Jiménez, más nuevo, más fresco, que todo lo que venga de Rubén Moreira le afecta, incluyendo el de Miguel Riquelme, ¿sí? Entonces, aquí hay otros funcionarios, es otro esquema, y lo importante y el mensaje de este podcast es que el PRI de Coahuila no es el mismo que el PRI nacional. Aquí no es bienvenido Rubén Moreira, aquí no es bienvenido Miguel Riquelme, y aquí se está tratando de impulsar una nueva generación de políticos que durante el gobierno de Rubén Moreira se murió. Todos los que me están escuchando y viendo que estuvieron más o menos en la política saben de lo que estoy hablando. Había nuevas generaciones de políticos que iban a liderar el Estado y Rubén Moreira los eliminó totalmente, ¿sí? Porque el esquema Moreira así funciona, tanto el de Humberto como el de Rubén así funcionaban. Ellos no podían, son tipos de liderazgos en los que tienen que ser personas menos capacitadas que ellos. Si tú tenías más talento, o eras más brillante, o eras más inteligente que ellos, te eliminaban totalmente del sistema, porque era de su nivel intelectual hacia abajo, ¿ok? Es una manera de liderazgo. Hugo Chávez también lo hace, Fidel Castro también lo hace. Hay liderazgos, por ejemplo, como el de Peña, que sí buscaba gente cercana y de confianza que fueran mejor que ellos en diferentes áreas para poder crecer como grupo. En este caso, en el esquema Moreira no funciona así. Entonces, había muchos jóvenes talentosos que iniciaron su proceso normal en la política y que fueron eliminados, bloqueados por Rubén Moreira. Pues, por eso su gobierno aquí en Coahuila se le conoce como el oscurantismo coahuilense, porque los grupos no funcionaron. Es como el feudalismo, como tal, como la Edad Media, que no hubo un gran avance dentro de la sociedad, de la tecnología, de la política, de la cultura. En Coahuila, con la época de Rubén Moreira, tampoco sucedió. Se eliminaron todas estas bases para él ser la cabeza de pirámide, y pues si no la cabeza de pirámide tiene talento, pues el gobierno como tal tampoco. Entonces fue muy muy mal gobierno el de Rubén Moreira. Dicho esto, sí hay que diferenciar, repito, lo que pasa en México y lo que pasa aquí. Afortunadamente aquí a Rubén Moreira no se le ha abierto el espacio en Coahuila. Una persona que dentro de los círculos sociales, dentro de los círculos políticos no es bienvenido, ¿sí? O sea, no es una persona que te la topes en un café como otros exgobernadores y lo saludes y está con sus amigos platicando, lo que sea. No, él no ni siquiera puede hacer eso aquí en Saltillo o en cualquier parte del estado. Él lo ves en México comiendo solo, en el Bajío, restaurante El Bajío, o con 2, 3 gatos como tal, y eso es lo que hace. El futuro del PRI es Rubén Moreira, será presidente del PRI, que es lo que busca, pues ya sería el clavo para ya cerrar el ataúd, el último clavo, porque no es una persona popular ni carismática. De hecho, sigue siendo parte del sistema diputado federal, o después va a ser buscar la senaduría o lo que sea, como pluri, porque aquí en Coahuila no gana pero ni una diputación local. Es una persona que no es bien vista en el estado. Entonces, dicho eso, vida y obra de Rubén Moreira hay que analizarla. Afecta al PRI nacional, por supuesto. ¿Quién le queda a Rubén Moreira? Aquí en Coahuila nadie le queremos. Esta es mi opinión en Experiencia Crown.